Yo quisiera leer el texto bíblico que se encuentra en Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, vamos a leer los versículos 1 hasta 6 y después yo voy a considerar otros versículos también. Jueces, después de Josué, antes de Ruth. Jueces capítulo 6, los versículos 1 hasta 6. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Versículo 3. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían a los atacaban. Y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas, que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Vamos al versículo 11 hasta 16. 11, Jueces 6, 11. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero, Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo eso? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Verso 14. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero, Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. 24, vamos al versículo 24 hasta 26, Jueces 6, 24. Entonces Gedeón construyó ahí un altar al Señor y lo llamó: el Señor es la paz. Jehová Shalom, el Señor es la paz. El cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. Aquella misma noche el Señor le dijo: toma un toro
del rebaño de tu padre. El segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Asera que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de Asera que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto. Vamos a 33 y 34. Aquí los madianitas van a venir a atacar a Israel. Jueces 6, 33 y 34. Todos los madianitas y amalecitas y otros pueblos del oriente se arriaron y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezreel. Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta, y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Capítulo 7, eso es la última lectura. Vamos a considerar 2 versículos de capítulo 7, versículos 24 y 25. 7, 24 y 25. Por toda la región montañosa de Efraín, Gedeón envió mensajeros que decían: desciendan contra los madianitas y apodérense antes que ellos de los vados del Jordán hasta Bet-Bara. Se convocó entonces a todos los hombres de Efraín, y estos se apoderaron de los vados del Jordán hasta Bet-Bara. También capturaron a Joreb y Zeb, los 2 jefes madianitas. A Joreb lo mataron en la roca de Horeb y a Zeb en el lagar de Zeb. Luego de perseguir a los madianitas, llevaron la cabeza de Horeb y de Zeb a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias. Fue larga, lo siento. Muchas gracias. Antes de empezar, yo quisiera decir gracias al pastor por recibirme aquí, y como él ha dicho, yo soy profesor al Seminario Teológico Nazareno aquí en Baldwin Park, y es un privilegio. Yo soy muy agradecido al decano también, Ramiro Juárez, y su esposa, la esposa del pastor, es muy amable y ella tiene un corazón de compasión. Y cuando el pastor me dijo que yo tengo muchos años aquí pastoreando esta iglesia, yo me dije, la gente ama a su esposa. Yo me dije que las damas de la iglesia aman a su esposa mucho. Yo sé que usted ama al pastor también. Qué bueno. Yo estoy muy contento y es un honor de estar aquí compartiendo la palabra de Dios con usted. Y yo mencioné a eso a mis estudiantes. Yo les dije que si quieren venir a asistir al culto, parece que hay uno obediente, aquí, y su nombre es Gadiel Velázquez. Muchas gracias. También tenemos Elusay Velázquez, ambos Velázquez, ¿verdad? Gracias. 2 obedientes. Ponerse de pie, por favor, póngase de pie. Muchas gracias. Ellos vinieron con su familia. Qué bueno. Muchas personas, muchas gracias. Bienvenido. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Yo pensé que eran 2 y muchas personas. Gloria al Señor. El tema de mi predicación es liberación de la opresión de Madián. Liberación
de la opresión de Madián. Y el título es Ve con la fuerza que tienes. Eso viene del versículo 14 de Jueces 6. Ve con la fuerza que tienes. Mi meta es de demostrarle que usted es la persona que Dios va a usar para liberar a su pueblo, a su comunidad y a su familia. Amén. Es usted que Dios va a usar. Amén. Para liberar a las otras gentes de su comunidad. El pasaje que yo vengo de leer, yo quisiera considerar la secuencia entre los textos. Primeramente, vimos una opresión madianita en Jueces 6, 1 hasta 6. Pero en los versículos 11 hasta 16 vemos el llamamiento de un juez, de un hombre que se llamaba Gedeón. ¿Para qué? Es para liberar a los israelitas de la opresión madianita. Y luego vimos la destrucción o el derribamiento y la construcción o la edificación de altares. 2 altares, el altar de Baal y el altar de Dios. En los versículos 24 hasta 26. Porque si usted no derrota el altar, usted no va a tener la victoria. Hay que derrotar el altar. Y después vemos una nueva batalla entre los hijos de Israel y los madianitas. Ellos pensaron que es la misma cosa. El pueblo de Dios estaba en la misma condición y había arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, usted va a tener la victoria. Y vemos la victoria en capítulo 7, los versículos 24 y 25. La victoria de los israelitas contra los madianitas. Es para decirle que ellos tuvieron la victoria después de regresar al Señor. Moisés, el liberador de los israelitas, tenía un sucesor. El sucesor de Moisés era Josué. Gracias. Cuando se murió Josué, él no tenía ningún sucesor. Josué no tenía un sucesor, alguien para seguir la obra, para dirigir el pueblo. Cuando se murió Josué, la situación socio-religiosa del país de Canaán se iba de mal en peor. La Biblia nos dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En Jueces 17, versículo 6 y Jueces 21, versículo 25. Eso es como un coro en el libro. No había rey y la gente hacía lo que quería. Los jueces eran personas de guerra, escogidas y levantadas por Dios para pelear por el bienestar del pueblo. Originalmente esta tierra de Canaán que vemos aquí, Canaán no era la tierra de los hijos de Israel. Cuando ellos estaban en Egipto, el Señor llamó a Moisés diciendo: yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Geteo, del Amoreo, del Fereceo, del Jeveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Éxodo capítulo 3, versículo 17. Porque estas naciones no sirvieron al Dios viviente. Y eso es lo que Israel debía comprender. Desde el momento
de la conquista. Ellos debían saber que esta tierra es un regalo que viene de Dios. Y al vez de servir al Señor, ellos adoraron a Baal. Si usted mira el mapa geográfico del antiguo cercano oriente o el antiguo próximo oriente, usted verá que Israel es un pequeño país. Hay grandes países alrededor de Israel. Jordania, grande. Babilonia, Asiria, grandes países. Egipto, aún el Líbano, más grande que Israel, en el norte. Y Fenicia. Israel geográficamente es un pequeño país. Y eso me lleva a mi primera lección que yo quisiera enseñarle hoy. Nosotros cristianos podemos ser pequeños físicamente, pero servimos un gran Dios. Nosotros cristianos podemos ser pequeños económicamente y socialmente, pero servimos un gran Dios. El Dios de Israel se llama El Elyon, que significa Dios Altísimo. Su nombre es El Shaddai, Dios Todopoderoso. Y El Olam, Dios Eterno. Su nombre es Yeshua HaMashiach. Jesucristo, el que salva. Él es ungido para salvar. Madián es una zona montañosa de la región de Hijaz, en Arabia Saudita. Mahomet vino de esta región, de este país, Arabia Saudita, el profeta de los musulmanes, que se extiende por la costa del Mar Rojo y del Golfo de Aqaba, hasta llegar a la frontera jordana. Está habitada fundamentalmente por beduinos pastores, siendo Duba la ciudad más importante del país. La opresión es la acción de oprimir. Oprimir es ejercer presión sobre algo o alguien. Podemos ver la idea de opresión en nuestro texto clave. Los madianitas, ellos opresaron al pueblo de Dios, Israel. Yo tengo una pregunta por ustedes. ¿Quién entregó los israelitas en manos de los madianitas? ¿Quién? Jehová, Dios. Buena respuesta. Y podemos ver eso en el versículo 1 de Jueces 6. Nueva pregunta. ¿Por qué? Gracias. Wow. Ustedes muy inteligentes. ¿Por qué los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Jehová? La segunda lección es que la palabra de Dios nos dice en Isaías 59, los versículos 1 y 2, que he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado es el problema, no es Dios. Cuando vivimos en la santidad, experimentamos la grandeza de Dios. Aleluya. Esta opresión de los madianitas era la cuarta
de las opresiones que los israelitas experimentaron durante este periodo de los jueces. La primera de Mesopotamia, la segunda de Moab, la tercera de Canaán. Aquí vemos Débora para pelear contra los cananeos. Y la cuarta ahora de Madián. Y va a venir una otra de los filisteos. Y usted puede ver eso en Jueces 13, por 40 años. No es por un tiempo corto. Y Dios va a levantar a Sansón. Y él no pudo hacer la tarea. Y David va a matar al gigante que se llamaba Goliat. Gracias. Y fue un día de victoria por Israel contra los filisteos. Yo quisiera decirle algo como siendo un teólogo. Yo sé que él es pastor. Israel conocía muchas opresiones, plagas de langostas y deportaciones durante su historia, pero estas no cambiaron a los israelitas. Oiga eso. La opresión no puede cambiar el corazón del hombre. Las torturas no pueden cambiar el ser humano. Solo Jesús puede cambiar a nuestros corazones. Solo Jesús. Usted puede poner a alguien en el cárcel. La prisión no puede cambiar a la persona. Es un castigo, pero es Jesús que puede hacer el trabajo. Y cuando Jesús transforma, es para siempre. Hay arrepentimiento. Eso me lleva a mi primer punto de nuestro mensaje. Es el primer punto. Las devastaciones del espíritu de Madián son evidentes dentro de nosotros hoy, dentro de nuestra tierra hoy. Las devastaciones o los estragos del espíritu de Madián son evidentes dentro de nosotros hoy. Usted trabaja la tierra y usted planta, pero es alguien otro quien cosecha los frutos de su trabajo. Hay padres que disfrutan nada de sus hijos. Había una hermana muy trabajadora que pagó la educación de un joven hermano al quien ella amaba mucho. Después de recibir su doctorado en medicina, el varón se casó con una otra mujer que no había invertido en él. Muy duro eso. Él se casó con una otra que invirtió nada en él. Hay personas que nos dificultan la vida, como vemos en Jueces 6, versículo 6. Él ata la miseria de los israelitas por causa de los madianitas. Y ellos clamaron al Señor pidiendo ayuda. ¡Gloria a Dios! No todas las veces, pero a veces somos pobres, es una otra persona que lo está causando. Hello, somebody. Hello. También hay gentes explotadoras. Hay gentes que tienen una mentalidad de opresión. El espíritu de Madián devora las cosechas de nuestros campos. Eso es cuando hemos hecho todo de nuestra parte sin resultado. El apóstol Juan nos habla de un tal hombre, de un cierto hombre que se llamaba Diótrefes. Diótrefes, en tercera de Juan, versículos 9 y 10. Esta carta
Esta epístola tiene solamente un capítulo, es por eso que yo digo versículos 9 y 10 sin capítulo. Tercera de Juan, versículos 9 y 10. La Biblia nos dice que a Diótrefes le gusta tener el primer lugar entre los miembros de la iglesia. Él no recibe a Juan y los otros hermanos. Él dice palabras malignas contra ellos. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe. Y los expulsa de la iglesia. ¡Wow! Los expulsa de la iglesia porque quieren recibir a los hermanos. La hospitalidad. Ellos quieren ejercer compasión y misericordia. Wow, Diótrefes. Hoy vamos a echar afuera el espíritu de Madián y el espíritu de Diótrefes de nuestra iglesia. Por ejemplo, usted tenía la costumbre de trabajar por 40 horas cada semana. Ahora usted trabaja por solamente 8 horas, mientras que usted paga los mismos biles. De facto, la vida llega a ser más cara, pero usted tiene menos horas de trabajo. Eso es una opresión. A veces, yo no tengo un lugar para vivir. Si yo tengo un lugar, yo oprimido, sin trabajar. ¿Comprende? Sí. Un segundo ejemplo es lo siguiente. Al fin de mi maestría en divinidad, yo tomé una clase de predicación. Yo prediqué mejor que una señora americana que obtenía como grado final A-. A-. Mi grado final fue B+. B+. Yo estoy hablando a los estudiantes aquí. Con los estudiantes. Ustedes pueden ser oprimidos por un profesor, por el sistema de educación, mientras que usted tiene grande capacidad. Así es. Así es. El primer punto es: las devastaciones del espíritu de Madián son evidentes dentro de nosotros hoy. Número 2. Tu identidad en el cielo te será liberada a ti y la gente de tu generación. Eso es número 2. Tu identidad en el cielo te será liberada a ti y a la gente de tu generación. Aquí sobre esta tierra podemos salir de una pequeña familia o de la más pequeña tribu, pero somos generales. Somos poderosos guerreros. Somos valientes guerreros ante Dios. Nosotros podemos ser pobres a los ojos de los demás, pero somos ricos a los ojos de Dios. Somos héroes. Así es. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí está lo que la Biblia dice de nosotros. Número 1, somos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ellos son criaturas, somos hijos de Dios. Amén. Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice eso. Exactamente. Porque lo recibimos, creemos en su palabra, Él nos da potestad de ser hijos de Dios. Romanos 8:15 dice que ahora podemos gritar: Abba Padre. Aleluya. Primera de Juan 3:1 nos dice qué gran amor el Padre ha dado a nosotros para que seamos hijos de Dios.
Él nos ha abandonado y no es la verdad. Siempre Él está con nosotros. Aleluya. Sí, Señor. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Número 3. Tú eres la persona quien librará a tu familia de la mano de Madián. Gracias a Dios. Tú eres la persona quien librará a tu familia de la opresión de los madianitas. No es un extranjero o una extranjera que Dios va a usar para salvar su familia, sino usted. Gloria a Dios. El Señor va a usar esta iglesia para visitar la ciudad de Baldwin Park. El Señor va a usar esta iglesia para bendecir la ciudad de Baldwin Park. En el nombre de Jesús. Dios va a usar esta iglesia nazarena para liberar Baldwin Park de California. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo me recuerdo de la historia de Esther. ¿Cuántos saben esta historia de Esther? Y de lo que su tío Mardoqueo dio a Esther. No te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Este es el capítulo 4, los versículos 13 y 14. Dios va a recordarse de tu familia a través de ti. Amén. Así es. Es usted, es aquí y es ahora. Amén. Así es. Gloria a Dios. No es alguien otro, es usted y es aquí, en Los Ángeles, y es ahora, no mañana, hoy. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Dios es grande. Milagroso Jesús. Cada uno de nosotros necesita la unción de Gedeón. Así es. La primera cosa que usted debe hacer es declamar a Jehová. Es lo que ellos hicieron en Jueces 6, versículos 7 y 8, la primera parte de 8. Ellos clamaron a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Es un Dios que responde a nuestras oraciones. Amén. Gloria a Dios. Segundamente, usted tiene que derribar el altar familiar. Vemos eso en Jueces 6, versículos 24 hasta 26. El altar de la familia de Gedeón fue la causa del fracaso de Israel. El altar familiar fue el origen del fracaso de Israel. Hay familias que viven como el antiguo Israel vivía. Familias con delincuencia juvenil. Sin hijos. Ellos no tienen hijos. Sin prosperidad. Aunque trabajan por muchos años, no prosperen. Ni longevidad. Ellos mueren 35, 40 años en esta familia. La gente no vive por muchos años en esta familia. Hay gentes de nuestras familias que tienen 20, 25 años, 30 años y su vida no tiene ningún sentido. Gentes que tienen 35 años, 40 años, 45 años, aún 50 años y su vida no tiene ningún sentido en la familia. Es la hora de liberar a nuestras familias de la opresión de Madián, del reinado de la pobreza, de la presión de la brujería y de la hechicería. Es ahora. Es la hora de ponernos de pie y aclamar a Jehová y a derribar los altares en nuestra familia.
Debemos orar contra las fuerzas de Madián, contra los espíritus de fracasos, de depresión y de bloqueos. Hay espíritus de bloqueos. Usted no puede avanzar. Y vamos a orar después de este mensaje. Aleluya. Y Dios va a hacer grandes cosas. ¿Cuántos lo creen? Antes de que termine este año, vamos a realizar grandes proyectos. Antes del fin de este año, usted va a realizar grandes cosas por Dios en esta comunidad. Mientras que yo voy a aterrizar, yo quisiera compartir con ustedes 3 cosas que oprimen al ser humano hoy. 3 opresores hoy. El primer opresor es el pasado. Pensamos tanto a nuestros pecados pasados y eso nos oprima, el pasado. En Filipenses capítulo 3, los versículos 13 y 14, San Pablo dice que yo voy a correr hasta la meta, olvidando lo que está atrás. No podemos cambiar el pasado. No podemos cambiar eso. Es el momento de seguir adelante. Es el tiempo de avanzar. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Un segundo opresor, el pecado. Jesús lo dijo, el que sigue pecando es esclavo o esclava del pecado. Juan 8:34. Pero en primera de Juan capítulo 3, los versículos 6 y 9, vemos que el que es nacido de Dios no sigue pecando. Esta persona no va a seguir pecando porque es nacido del Señor. El pecado esclaviza. La droga es esclavitud. Adicción es una esclavitud. El pecado esclaviza. Y el tercer opresor es el temor del futuro. Tenemos miedo del futuro. En Mateo capítulo 6, los versículos 25 hasta 34, la Biblia nos dice de no preocuparnos del mañana. Dios va a proveer. No debemos preocuparnos de lo que vamos a comer, lo que vamos a beber y lo que vamos a llevar el otro mes. Primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y todos van a venir. Dios va a darnos todo. Solamente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Filipenses 4:6 dice no a la ansiedad. Don't be anxious. Que no se preocupe del futuro. Cristo tiene el control del futuro en su mano. Que no temas. Hay un himno al inglés que dice, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and
life is worth the living just because he lives. Usted sabe cantar. Muchas gracias. Qué bueno. Hay una rama de la teología sistemática que se llama teología de la liberación. Al seminario, un estudiante tiene que tomar 3 clases de teología sistemática. En la primera clase, el estudiante estudia de Dios y del hombre. En la segunda clase de teología sistemática hay que estudiar Cristo y el Espíritu Santo. Y en la tercera clase usted va a estudiar a la iglesia y los últimos eventos, los últimos acontecimientos. Ahora, si un estudiante toma una clase de teología de la liberación, eso reemplaza la primera clase, que es a propósito de Dios. Si usted toma una clase de teología de la liberación, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de liberación. Y vemos eso en Éxodo capítulo 3, versículo 7. Yo escucho al clamor del pueblo y yo desciendo para liberar ellos de la mano de Faraón de Egipto. El Señor odia a la opresión humana. Yahvé es al lado de los oprimidos. Eso es su carácter. Gloria a su nombre. Aleluya. Y en Fuller yo tomé ambos. Teología sistemática 1, la primera clase a propósito de Dios, con Dr. Veli Matti Kekkainen, y una clase de teología negra, la teología negra, Black Theology, con profesor Ralph Basui Watkins. Ambos. Porque eso es el carácter de Dios. Cuando usted toma su primera clase de teología sistemática, usted va a estudiar al carácter de Dios, lo que Dios es. Entonces, si usted toma esta clase de teología de la liberación, usted es listo, porque es el carácter de Dios, un Dios que sufre a los oprimidos, ¿comprende? Es un Dios que es al lado de los oprimidos. Yo voy a concluir. Yo quisiera decirle que era un tiempo oscuro y sombrío en la historia de Israel. Y ¡boom! Un ángel de Jehová. He aquí el ángel de Jehová. Él vino a Gedeón. La opresión era tan real. Gedeón, él estaba escondiendo a su trigo, porque los madianitas pudieron venir a tomar lo que él tenía. A veces estamos así. Queremos esconder lo que tenemos porque hay opresores en nuestra comunidad. Y Dios va a enviar su ángel a usted. Yo no tengo tiempo para compartir con ustedes mi testimonio aquí. Una parte de mi testimonio, yo puedo decirle que es que a veces yo veo hermanas que me gustan, hermanas que yo amo, y yo dije a una, vamos a tomar un té juntos. Y un domingo fuimos afuera a beber té. Y esta semana la hermana me dice que nunca yo voy a tomar té con usted otra vez. Y ella sabía mi historia. La comunidad puede ser su enemiga.
¿Cómo sabía ella todas cosas a propósito de mí? Habrá una bendición del Señor que los madianitas de su día no podrán devorar. Hay gentes, ellas están aquí para devorar a su cosecha. Y Dios va a enviar una bendición que los madianitas de este día, de nuestro día, no podrán devorar. No minimices tu fuerza. Pablo dijo eso a Timoteo. Que nadie diga que tú eres joven. Tú eres demasiado joven para el ministerio. No minimices tu fuerza. En Dios haremos proezas. Y Él hollará a nuestros enemigos. Salmo 108, versículo 13. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Gloria a Dios. Muchas gracias. Que Dios le bendiga.